El grupo ya había rodeado a nuestro prota dentro del cañón, presionándolo para que avanzara más rápido. Kai se mantenía tranquilo, incluso cuando ellos se burlaban llamándolo un novato que no sabía cuál era su lugar. Pero cuando él, con total calma, preguntó quiénes eran, los hombres se ofendieron de inmediato. De pronto, uno de ellos notó un brillo extraño en el saco que Kai llevaba en la espalda. Se acercó con curiosidad y se quedó completamente impactado. El saco estaba lleno de cromáticos de alto valor. Con los ojos brillando de emoción, gritó para avisarle a su jefe. El hombre de cabello rojo, recostado contra la pared de roca, sonrió con avaricia. Dijo que eso sí que eran buenas noticias y luego miró a Kai, comentando lo afortunado que era ese novato. Pero su expresión cambió rápidamente. Lo acusó de ser arrogante por intentar quedarse con todo para él solo, y su mirada se volvió fría, amenazando con obligarlo a hablar. Por orden suya, uno de sus hombres sacó un cuchillo y le advirtió a Kai que no se resistiera si no quería morir. Kai no dijo nada. Sin pronunciar una sola palabra, dejó caer el pesado saco al suelo. El hombre se quedó en silencio por un momento, pensando que Kai se había rendido. Sonriendo satisfecho, empezó a revisar el botín mientras lo elogiaba por tomar una decisión inteligente. Estaba completamente seguro de que Kai obedecería, pero en el siguiente instante, Kai se movió. Un golpe brutal impactó directamente en el rostro del hombre. El jefe abrió los ojos con sorpresa. No esperaba que ese novato atacara primero. El cuerpo del subordinado salió disparado hacia atrás por la fuerza del golpe. Kai apretó el puño, soltando un suspiro de molestia. Incluso siendo un pionero, todavía tenía que lidiar con gente tan fastidiosa. Adoptó una postura de combate, su mirada se volvió más oscura, y les dijo que dejaran de hacerle perder el tiempo y que atacaran todos de una vez. Mary lo estaba esperando. Enfurecido, el hombre de chaqueta roja gritó insultos y se lanzó con el cuchillo en alto. Atacó de frente, pero Kai lo esquivó con facilidad, moviéndose hacia un lado con total calma. Aprovechando la apertura, contraatacó de inmediato. Su golpe impactó el rostro del enemigo, lanzándolo contra la pared del cañón, dejándolo fuera de combate. En ese momento, Kai sintió un ataque desde su punto ciego. Un hombre corpulento, con chaqueta verde, se abalanzó sobre él lanzando un puñetazo pesado, pero el golpe se detuvo en seco. Kai lo había atrapado con una sola mano. Giró su muñeca, barrió sus piernas y estrelló su enorme cuerpo contra el suelo. Sin dudarlo, remató con un último golpe, dejándolo inconsciente. De pie sobre su oponente, Kai declaró con frialdad que cualquiera que codiciara lo que no le pertenece, tendría que pagar el precio. Luego dirigió su mirada al último enemigo, pero sus ojos se abrieron de inmediato. Un proyectil de energía roja venía directo hacia él. Kai giró su cuerpo en el último segundo, esquivándolo por poco. El disparo impactó contra la pared de roca detrás de él, dejando un cráter humeante. Kai observó el impacto, entendiendo de inmediato el peligro. Ese ataque había sido lanzado sin previo aviso, y por la destrucción causada, era claro que tenía un poder de penetración aterrador. Su oponente estaba usando un arma de largo alcance. El jefe pelirrojo sonrió, sorprendido de que Kai hubiera evitado ese ataque. Sosteniendo un arma grande que aún expulsaba humo, avanzó lentamente. Se quejó de que ese disparo debió haber sido suficiente para matarlo de una sola vez. Con una mirada llena de odio, confesó que desde el principio le había caído mal. Seguía acercándose, desahogando su envidia. Dijo que siempre había querido alcanzar el rango S y que le parecía injusto que alguien con color negro lo hubiera logrado tan fácilmente como si fuera gracias a contactos. No podía aceptar que el primer usuario del color negro fuera tratado como alguien especial. En su mente, ver a Kai al nivel de los élite lo llenaba de desprecio. Apretó con fuerza su arma. Había cambiado de opinión. Al principio solo pensaba romperle algunos huesos, pero ahora iba a matarlo. Apuntó directamente hacia él. Con una sonrisa desquiciada, dijo que nadie sabía lo que pasaba fuera de la ciudad, así que podía eliminarlo sin problemas. Apretó el gatillo. Una lluvia de disparos de energía roja cubrió toda la zona. Kai se movió al instante, avanzando entre los ataques y esquivando cada rayo con movimientos precisos. Se deslizó cerca del suelo, rozando por poco los disparos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, lanzó un golpe poderoso, pero el jefe logró retroceder en el último segundo. La pelea se convirtió en un combate caótico a corta distancia. El jefe disparaba sin control, mientras Kai esquivaba y contraatacaba sin detenerse. Frustrado, el hombre gritó que dejara de acercarse, mientras su arma comenzaba a brillar intensamente. Pero en lugar de apuntar a Kai, disparó al suelo. De inmediato, enormes fragmentos de cristal rojo, afilados como cuchillas, surgieron desde la tierra. Kai saltó hacia atrás para esquivarlos. Observó la escena con sorpresa, preguntándose qué clase de ataque era ese. Por la estructura de los cristales, Kai entendió que ese ataque no podía venir de una bala normal. El jefe pelirrojo entonces reveló su poder. Cristalización, la habilidad de crear rubíes y hematita. Con orgullo, explicó que al combinar esa habilidad con su arma Drape, podía generar munición letal sin límite. Una lluvia de fragmentos de cristal cayó mientras gritaba que su poder estaba en un nivel completamente distinto al de una impureza como el color negro. Kai saltó detrás de una gran formación rocosa para esquivar el ataque. Desde esa cobertura, resistió la presión y admitió que enfrentarse a un usuario de Drape era bastante molesto. Analizó rápidamente a su enemigo,
y estimó que estaba alrededor del rango B como pionero. Aunque lo consideraba basura, reconocía que tenía habilidades reales. Su mirada bajó hacia su puño, cubierto por energía negra. Por un momento pensó en absorber los disparos, pero dudó. Sabía que cubrirse con esa energía no siempre funcionaba perfectamente. Recordó su pelea contra el Sport Demon, y entendió que intentar absorber ataques sin un plan podía terminar en heridas fatales. De repente, una sombra enorme cayó sobre él. El subordinado corpulento de chaqueta verde seguía vivo. Se lanzó y atrapó a Kai. Kai se giró sorprendido, pero ya era tarde. Sus piernas quedaron inmovilizadas. Comenzó a patear el rostro del hombre repetidamente, gritando que lo soltara, pero el agarre no cedía. Con el rostro cubierto de sangre, el subordinado gritó a su jefe que ya lo tenía sujeto y le ordenó disparar. El jefe pelirrojo sonrió con crueldad, elogiando a su subordinado. Viendo la oportunidad perfecta, apuntó su arma directamente a Kai. Con un grito lleno de rabia, apretó el gatillo y disparó a quemarropa. Los ojos de Kai se abrieron. Sabía que no podría esquivar a tiempo. El proyectil de energía roja impactó directamente en su cabeza. El jefe celebró, convencido de que había ganado. Esperó a que Kai se desplomara, esperando ver un cadáver en el suelo. Pero Kai seguía de pie, con la cabeza baja. El rostro del jefe se llenó de confusión. No podía creer lo que veía cuando Kai comenzó a caminar lentamente hacia él. Y cuando levantó la cabeza, el terror lo invadió. Un pequeño remolino de energía roja giraba en su frente, mientras la oscuridad devoraba completamente el impacto. Kai sintió alivio. Su habilidad de absorción había funcionado justo a tiempo. El jefe se quedó paralizado, insistiendo en que su ataque había dado directamente en la cabeza. Pero Kai seguía avanzando, sin heridas visibles. El pánico empezó a apoderarse de él. Gritó histérico, llamándolo loco, y disparó una y otra vez. Una lluvia de ataques golpeó el cuerpo de Kai sin detenerse. Cuando el polvo se disipó, el jefe solo pudo ver una silueta cubierta por una aura roja oscura mezclada con negro. Kai lo miró con frialdad, y se burló. Le preguntó por qué había dejado de disparar, y lo desafió a seguir usando su poder. El jefe apretó los dientes, lleno de rabia y miedo. Se dio cuenta de que sus ataques ya no funcionaban. Frente a esa figura aterradora, comenzó a sudar frío. Entonces Kai mostró hasta dónde llegaba su poder. Una especie de capa oscura se formó, y las balas de energía roja que habían impactado su cuerpo quedaron atrapadas en un remolino negro en su pecho y hombros, siendo absorbidas lentamente. Con una sonrisa amenazante, declaró que ahora era su turno. El jefe gritó que solo estaba fanfarroneando. Decía que era imposible que alguien recibiera disparos de ese nivel y siguiera intacto. Aún así, volvió a apuntar su arma. Intentaba convencerse de que, aunque el exterior resistiera, el interior de Kai ya debía estar destruido. Para él, Kai seguía siendo solo un objetivo. Pero Kai permanecía tranquilo. Había comprendido que esos disparos ya no eran una amenaza mortal, aunque había un precio que pagar. La energía que consumía para defenderse era mucho mayor que la que absorbía. Si usaba esa habilidad sin cuidado, se agotaría demasiado rápido. Por eso tomó una decisión. Primero debía inutilizar el arma Drape, pero necesitaba una forma distinta de acercarse. Murmuró algo sobre probar un nuevo truco, confundiendo al jefe. Luego recogió un fragmento de cristal rojo del suelo. Dijo que intentaría imitar su habilidad. Al instante, la energía negra en su mano se disparó, y el cristal se transformó en una larga lanza negra, con una punta afilada y dentada. El jefe quedó completamente paralizado. No podía creer lo que veía. Kai observó su nueva arma con una sonrisa satisfecha. Entendía que esa lanza compensaba su debilidad en combate a distancia. Explicó que al absorber los ataques, había percibido la esencia de la cristalización, la capacidad de solidificar el color. Con una expresión burlona, agradeció la lección, y lanzó la lanza gigante. El jefe saltó hacia un lado con desesperación cuando el arma impactó el suelo con un estruendo. Furioso, gritó, y respondió con otra ráfaga de disparos de energía roja. Pero Kai ya estaba preparado. Apuntó su lanza negra, absorbiendo proyectil tras proyectil. Sonrió con confianza, mostrando el remolino negro en su pecho que absorbía el impacto restante, y se burló diciendo que todo eso era inútil. Decidido a convertir la pelea en un entrenamiento, apretó su lanza y se lanzó hacia adelante. Dijo que su oponente sería su muñeco de prueba. Kai saltó alto con una agilidad sorprendente. Mientras descendía, el jefe pelirrojo levantó la mirada con pánico. Kai estrelló su arma contra el suelo, provocando una explosión de enormes picos de cristal negro que imitaban el ataque anterior. El jefe lo observó con terror. No podía creer lo que estaba viendo. Con horror, se dio cuenta de que Kai había copiado perfectamente su habilidad de cristalización. Kai sonrió y preguntó si debía intentar otra forma. La energía negra volvió a cambiar. La lanza se transformó en una enorme hoja curva, completamente negra. Kai la blandió en horizontal, apuntando directamente al arma Drape. El jefe se quedó congelado. Sus ojos se abrieron de par en par. Bajó la mirada y vio que el cañón de su arma había sido cortado limpiamente. Su cuerpo se tensó. No podía aceptar que su arma hubiera sido destruida con un solo golpe,
por alguien que ni siquiera usaba un drape. El sudor comenzó a correr por su rostro. No entendía cómo había sido posible. Cuando Kai empezó a acercarse, el miedo lo invadió por completo. Sentía que ese poder era algo que no podía comprender. Kai parecía un monstruo. Por su parte, Kai sintió el desgaste físico del ataque anterior. Apretó el puño, sorprendido por lo ineficiente que era su consumo de energía. Aún así, se calmó. Concluyó que el costo valía la pena por el nivel de destrucción que podía generar. Miró al jefe, ahora desarmado, y lo provocó, preguntándole qué pensaba hacer ahora. El hombre gruñó con rabia. Se negó a rendirse. Gritó que Kai no debía confiarse, y liberó una explosión de energía roja. Mientras hablaba de cómo había alcanzado el rango B, cristales rojos afilados comenzaron a brotar del suelo. Kai se sorprendió. Había subestimado a su enemigo. El jefe gritó que no solo sabía disparar, y avanzó rodeado de fragmentos de cristal flotantes, recordándole que su color le permitía crear rubíes. Con una sonrisa desesperada, declaró que incluso sin su arma, iba a matarlo. Una lluvia de cristales rojos se lanzó a una velocidad aterradora. Kai levantó la mano y enfrentó el ataque de frente. En lugar de esquivar, comenzó a destruir los proyectiles con sus propios puños. La energía negra giró alrededor de su brazo, formando un escudo enorme y pesado. Los cristales rojos golpeaban sin parar, pero ninguno lograba atravesar la defensa. Aprovechando la apertura, Kai avanzó, empujando su escudo negro a través de la tormenta de energía. Atravesó los restos de cristal, acortando la distancia rápidamente. El jefe pelirrojo se quedó paralizado al ver su defensa completamente superada. Observó cómo Kai avanzaba directo hacia él. Su rostro cambió a una expresión de shock al darse cuenta de que ya no tenía protección. Kai giró su cuerpo y lanzó un puñetazo brutal contra sus costillas. El golpe conectó de lleno. El jefe gritó de dolor. Sangre salió de su boca. Antes de que pudiera caer, Kai lo agarró del cuello de la ropa, lo levantó y lo estrelló contra el suelo sin piedad. El cuerpo del jefe quedó tendido, tosiendo y jadeando mientras luchaba por respirar. Kai lo miró desde arriba y preguntó si por fin había terminado de resistirse. Se quejó, diciendo que ya tenía suficiente trabajo, y que todo esto solo le había hecho gastar energía innecesariamente. Los ojos del jefe se abrieron, llenos de miedo e incredulidad. Tartamudeó, incapaz de comprender cómo un novato podía tener un poder tan aterrador. Kai lo observó sin interés, y preguntó si eso era todo lo que tenía que decir. Aterrorizado, el hombre gritó llamándolo monstruo. Lo insultó, diciendo que ese color negro con el que había nacido era repugnante y que su poder no era normal. Kai permaneció en silencio. El hombre siguió insistiendo en que su existencia no era algo natural. Con una mirada desquiciada, le preguntó si nunca se había sentido extraño consigo mismo. Luego empezó a reír histéricamente. Lo llamó monstruo disfrazado de humano, y gritó que ni siquiera era una persona. Kai se quedó quieto. Su expresión se hundió en la oscuridad. El jefe no entendía por qué había dejado de hablar, pero su confusión pronto se convirtió en terror. Frente a él, una figura oscura parecía elevarse. Kai bajó la mirada. Sus ojos negros brillaban intensamente, sin rastro alguno de empatía. El cuerpo del jefe comenzó a temblar sin control. El pánico lo dominó por completo. De repente, Kai rompió el silencio con una sonrisa fría. Preguntó con calma, ¿qué era exactamente lo que ese hombre estaba intentando decir? El jefe temblaba sin parar mientras Kai lo ridiculizaba, cuestionando por qué seguía hablando después de haber atacado con intención de matar. Ya sin interés en seguir escuchando, Kai lo agarró del cuello con fuerza y comenzó a estrangularlo, presionándolo contra el suelo. Luego dijo que, ya que parecía tan interesado en su poder, se lo mostraría directamente. Kai explicó su lógica con total calma. Si ellos querían su poder, entonces era justo que él tomara el de ellos a cambio. El jefe comenzó a tartamudear, dominado por el miedo, sin entender lo que estaba a punto de suceder. Un remolino de energía negra giró violentamente, absorbiendo el color rojo directamente de su cuerpo. Un grito de dolor resonó en el aire. Su poder estaba siendo arrancado a la fuerza, como si toda su energía fuera extraída sin piedad. Cuando la pelea terminó, Kai se sentó sobre una pila de cuerpos inconscientes, sumido en sus pensamientos. Al principio, pensó en dejar al jefe pelirrojo y a sus hombres ahí tirados, pero pronto se dio cuenta de que eso podría traerle problemas después. La gente ya estaba alerta por su color negro. Si esos hombres morían, el rumor de que era un monstruo que robaba poderes podría esparcirse. Preocupado por eso, comenzó a revisar la bolsa del jefe. Su rostro se iluminó al encontrar una botella de tinta personal roja brillante, un objeto de recuperación extremadamente valioso. Sin dudarlo, obligó al jefe y a sus hombres a beberla, asegurándose de que recuperaran lo suficiente de su color para mantenerse con vida. Después, arrastró sus cuerpos malheridos a través del terreno rocoso. En la concurrida entrada este de Shining City, un guardia se sobresaltó al escuchar un ruido extraño. Al acercarse, encontró al jefe pelirrojo y a sus hombres tirados en el suelo, atados y golpeados, como si fueran un paquete abandonado. El guardia frunció el ceño, confundido por su estado, notando lo pálidos que estaban. No muy lejos de ahí, oculto, Kai soltó un suspiro de alivio. No lo habían descubierto. Cuando el guardia llamó al Gathering Hall, Kai sintió que había tomado la decisión correcta al darles la tinta. Esperaba que el incidente pasara desapercibido. Luego se alejó por la ciudad, cargando el pesado saco. Se convencía a sí mismo de que, si surgía algún problema,
el capitán lo ayudaría. Finalmente llegó al taller de Mary. La chica estaba ocupada trabajando cuando lo vio. Le preguntó dónde había estado. Kai se disculpó y explicó que estaba cumpliendo una solicitud. Luego sonrió con picardía y dijo que traía una sorpresa. Abrió el saco, revelando una gran cantidad de cromáticos de distintos colores, brillando intensamente. Era el resto del encargo, y lo había traído especialmente para ella. Mary gritó de alegría y lo abrazó con fuerza, llamándolo el mejor. Kai soltó una risa. Mary se separó, sonriendo con entusiasmo, prometiendo usar esos materiales de la mejor manera. En ese momento, Kai notó algo extraño. Un brillo diferente flotaba alrededor de ella. Recordó la luz verde que había visto antes en Gale, y ahora percibía un cálido resplandor amarillo que emanaba del cuerpo de Mary. Mientras la veía cargar cajas de mineral con tanta alegría, pensó que su presencia siempre hacía que todo a su alrededor se sintiera más brillante. Recordó su infancia en los barrios bajos. Incluso entonces, Mary sonreía, aunque no hubiera motivos. Kai concluyó que ese color cálido y luminoso encajaba perfectamente con ella. Con el rostro lleno de emoción, Mary dijo que no podía esperar para mostrarle su proyecto secreto. Con orgullo, anunció que estaba construyendo un drape especial para él. Los ojos de Kai se abrieron con sorpresa. Mary presumió que sus habilidades técnicas habían mejorado mucho, y que con esos cromáticos de alta calidad, el arma podría perfeccionarse aún más. De repente, la puerta del taller se abrió. Se escucharon pasos firmes, junto a una voz que decía que habían oído que Kai ya había regresado. Ellie y Gil aparecieron, comentando que ya imaginaban que lo encontrarían ahí. Sorprendido, Kai preguntó qué los traía al taller, recordándoles que no intentaran desafiarlo otra vez. Pero Ellie lo interrumpió y fue directo al punto. Explicó que habían sido convocados por los pioneros. La propia Lady Lomanas había elogiado su misión y quería darles una recompensa. Al escuchar el nombre de la líder suprema de la ciudad, Kai y Mary se sorprendieron. Al entender la importancia del llamado, Mary empujó a Kai para que fuera de inmediato. Kai dudó un momento, pero Mary sonrió y le dijo que podría ver la sorpresa después. Le prometió que su nuevo drape estaría completamente terminado cuando regresara. Kai le devolvió la sonrisa, diciendo que lo esperaba con ansias. En la sede principal de los pioneros, una mujer llamada Raven guió a Kai, Gale y Ellie por un largo pasillo. Era la primera vez que Kai veía el interior del lugar. Quedó impresionado por los especímenes brillantes en exhibición y los certificados perfectamente organizados en las paredes. Raven se detuvo frente a una gran puerta doble y les indicó que podían entrar. Kai cruzó el umbral. Dentro, una mujer estaba sentada detrás de un escritorio. Se presentó con una sonrisa amable como Camelia, capitana de los pioneros. Kai se quedó tenso. No podía creer que estaba frente a una legendaria usuaria multicolor, alguien de quien solo había leído en los periódicos. Camelia les pidió que se relajaran. Luego explicó que los había llamado porque estaba sorprendida. El color rojo había elogiado enormemente a un nuevo recluta, y su atención se centró directamente en Kai. Camelia mencionó que, como el primer portador del color negro, la existencia de Kai había causado inquietud entre los altos mandos de la ciudad. Pero su actitud elegante se rompió de repente cuando se atragantó con el té y gritó que estaba demasiado amargo. Raven la reprendió por no mantener la compostura, y Camelia rápidamente volvió a ponerse seria, entrando de lleno en el tema de las recompensas. Explicó que cada uno de ellos recibiría una caja fuerte personal. Raven les extendió una bandeja con 3 tarjetas que ya contenían el pago y las recompensas. Cuando las recibieron, los 3 quedaron completamente impactados al ver la cantidad. El cuerpo de Kai tembló al darse cuenta de que ese dinero era suficiente para comprar una casa. Luego, Camelia les entregó sus identificaciones de rango como pioneros, explicando que, debido a que ya habían demostrado sus capacidades, se saltarían el periodo de prueba. Finalmente, anunció la recompensa final. Un famoso taller llamado Chromatic Workshop fabricaría un nuevo drape personalizado para cada uno de ellos. Los 3 quedaron en silencio, completamente atónitos. Ellie preguntó sin poder creerlo, mencionando que ese taller era tan exclusivo que incluso los nobles tenían dificultades para conseguir un turno. Camelia soltó una ligera risa y explicó que Core era un cliente VIP, y que Chromatic Workshop era el mejor de la ciudad. Gil y Ellie se mostraron extremadamente emocionados. Entonces, Camelia los dio oficialmente la bienvenida como parte de los pioneros, prometiéndoles todo su apoyo. Pero su expresión cambió a una más seria cuando mencionó el fragmento que habían traído. Reveló que ese objeto era extremadamente importante y estaba directamente relacionado con la supervivencia de la ciudad. Con una sonrisa cargada de significado, dijo que esperaba con interés sus futuras actividades. Tiempo después, Kai se encontraba frente a un gran edificio con un diseño de engranajes. Satisfecho con su día, sonrió hacia Nero y comentó que parecía que solo cosas buenas seguían ocurriendo. Reflexionó sobre su ascenso de rango y se sintió agradecido por haberse convertido en un pionero. Mientras se acercaba al taller de Mary, no podía esperar para compartir la noticia, pero de pronto, se detuvo. La puerta principal del taller estaba ligeramente abierta. Con una sensación incómoda,
la empujó lentamente, mientras llamaba a Mary. La escena que encontró hizo que su cuerpo se congelara. El taller estaba completamente destruido. Las herramientas estaban esparcidas por todas partes, las tuberías rotas y el suelo cubierto de escombros. Kai se quedó paralizado en la entrada, con los ojos abiertos de par en par, observando el lugar de trabajo de su amiga, ahora reducido a ruinas. La sorpresa y el horror lo invadieron. Una gigantesca Blackwell descendió, devorando la base avanzada de la ciudad. Esto no era una tormenta común. La base del frente este de Shannon City estaba al borde de la destrucción. El pánico se extendió cuando el perímetro fue atravesado. La situación se convirtió en una pesadilla cuando los soldados corrieron a sus posiciones. Un capitán gritó, ordenando a todos los pioneros concentrar sus ataques en el objetivo más grande. Pero sus esfuerzos parecían inútiles. La oleada de monstruos no se detenía. Criaturas surgían sin parar, avanzando en masa, haciendo que los pioneros comenzaran a darse cuenta de que estaban al borde del colapso. Desde arriba hasta abajo, la base estaba completamente rodeada. Mientras tanto, en otro lugar, Viper estaba sentada tranquilamente sobre un acantilado, disfrutando la escena. Para ella, la lucha de los humanos no era más que entretenimiento. Algo como esto, apenas era un calentamiento. Incluso comenzaba a aburrirse. Lo que realmente deseaba era una batalla de verdad. Sabía que, para derribar la ciudad, haría falta un movimiento mucho más decisivo. A lo lejos, Shannon City seguía brillando, completamente ajena a la gran amenaza que se acercaba. Sword Demon no estaba de acuerdo con ese plan. Según él, atacar la ciudad directamente era prácticamente un suicidio. Se quedó en silencio, observando la ciudad con una mirada afilada, como si ya fuera su próximo objetivo. Entonces, Viper reveló un secreto. Existía un camino que conducía directamente bajo Shannon City y allí habían encontrado algo útil. Ese lugar era el territorio de los verdaderos monstruos. Mientras tanto, en el taller de Mary, Kai entró en una habitación que se sentía demasiado silenciosa. Su voz bajó al notar que algo no estaba bien. Miró a su alrededor. Su corazón comenzó a latir con fuerza. El lugar estaba vacío y el silencio resultaba opresivo. Mary no estaba ahí. Aquella situación no era normal. Las herramientas esparcidas dejaban claro que no se había ido por voluntad propia, había sido forzada. Kai apretó los puños. Se quedó de pie en la entrada, con una furia oscura creciendo dentro de él, lista para desatarse en cualquier momento. El rostro de Mary cruzó su mente. Si algo le había pasado, no dejaría nada de los responsables, ni siquiera para enterrar. De pronto, Nero apareció, rompiendo la tensión con un pequeño sonido. La criatura había encontrado algo. Kai bajó la mirada, esperando una pista. Nero se acercó a un extraño guante mecánico sobre la mesa. Era un drape personalizado. Mary había estado trabajando en él antes de desaparecer. Lo estaba haciendo para Kai. Incluso en su ausencia, seguía intentando ayudarlo. Sin perder tiempo, Kai activó su visión invertida. Sus ojos se oscurecieron completamente mientras seguía el rastro. Una tenue luz apareció, formando un camino que se extendía hacia afuera, directo a la oscuridad. Era el rastro del color de Mary. Ahora sabía hacia dónde se la habían llevado. Aunque la preocupación no invadía, Kai contuvo sus emociones. Sabía que debía mantenerse calmado si quería resolver esto. Reconocía ese patrón. El grupo anterior había usado a Mary como cebo para hacerlo salir. Esos miserables habían cometido un grave error. Kai hizo una promesa en silencio. Iba a ir por ella. Tomó el drape y se lo colocó. El guante se ajustó perfectamente, como si hubiera sido creado solo para él. La energía negra comenzó a fluir con intensidad a través del mecanismo, girando con un poder aterrador. En ese momento, Kai comprendió el verdadero potencial del arma. El aumento de poder era absurdo. Sin dudarlo, avanzó junto a Nero. La misión de rescate había comenzado. Y esta vez, la sangre era inevitable. Kai no se detendría hasta traer a Mary de vuelta. Siguió el rastro cada vez más profundo en las entrañas de la ciudad, alejándose de la luz. Pero no estaba solo. Un grupo de matones lo estaba esperando. El rastro terminaba en el borde de un abismo oscuro, desapareciendo como si la existencia de Mary hubiera sido tragada por la oscuridad. Entonces Kai lo vio. Un enorme agujero que descendía directamente hacia lo desconocido. En ese momento entendió por qué tantos vagabundos aparecían en la ciudad superior. Una voz burlona surgió desde las sombras. Alguien había estado esperando ese encuentro. Era el hombre de cabello verde, el mismo que antes había intentado matarlo. El golpe que recibió en el pasado claramente no había sido suficiente. Kai quedó rodeado, pero su expresión no cambió. De inmediato exigió saber dónde estaba Mary. Los matones, en cambio, creían tener el control. El hombre de cabello verde, lleno de rencor, reveló que había sido enviado por Lord Blank y que debía llevar a Kai con vida. Sin dudarlo, ordenó a todos atacar al mismo tiempo. Realmente creía que los números lo salvarían. Kai activó su nuevo guante. Una tinta negra fluyó con violencia, transformando su brazo en un arma letal. Una espada de sombra tomó forma en su mano. No tenía intención de perder tiempo con basura como esa. Los atacantes avanzaron, pero Kai se movió como una sombra. Su cuerpo se deslizaba entre ellos como si estuvieran detenidos en el tiempo. En cuestión de segundos, la primera línea cayó. Sus ataques eran rápidos y precisos, eliminando a cada enemigo sin esfuerzo. El hombre de cabello verde comenzó a arrepentirse. Intentó resistir,
pero lo que enfrentaban no era a alguien normal. Kai absorbió sus ataques como si fueran una brisa ligera. La diferencia de poder era abrumadora. Un solo golpe puso fin a todo. Kai lo sujetó del cuello. Admitió que no le gustaba la violencia, pero esta vez no se contendría. El resto ya no se movía. Lo miró directamente a los ojos. Cualquiera que tocara a alguien que él consideraba familia, no merecía seguir viviendo en paz. Con voz fría, lo humilló. Dijo que no merecían llamarse pioneros, que eran una completa broma. El hombre comenzó a temblar. Por fin entendía que estaba frente a algo mucho más aterrador. Kai activó su habilidad. La energía negra giró, absorbiendo el color del cuerpo del hombre. Sus gritos de dolor resonaron mientras su color era arrancado a la fuerza. Kai no lo mató. Necesitaba a alguien que supiera dónde habían llevado a Mary. Sin perder tiempo, saltó al agujero, arrastrándolo consigo. Ambos cayeron a través de la oscuridad. El mundo de la superficie desaparecía poco a poco, cada vez más profundo, cada vez más lejos de la luz. Ese lugar era la Undercity, un mundo sin reglas, un lugar donde la luz nunca llegaba. Kai caminó por un oscuro distrito industrial. El prisionero sin color lo seguía, temblando. Kai lo empujó para que siguiera avanzando, advirtiéndole que no intentara nada estúpido si quería vivir. La presión de su aura lo hacía estremecerse. Kai permanecía en silencio, completamente enfocado. Estaba cazando. En un instante, volvió a sujetar al hombre por el cuello, eliminando cualquier posibilidad de resistencia. Su mirada se volvió afilada y amenazante. Si alguien había tocado siquiera un solo cabello de Mary, se aseguraría de que todos pagaran un precio inimaginable. Finalmente llegaron al centro de la Undercity, un lugar sin ley, oculto del mundo exterior. Las personas alrededor susurraban al sentir el aura peligrosa de esa figura negra. Ahí, la luz de Lady Luminous nunca llegaba. Los criminales vivían libremente, mientras que los sin color eran obligados a trabajar en las minas subterráneas para sobrevivir. Para Kai, ese lugar no era desconocido. Ahí fue donde conoció a Mary por primera vez. El hombre de cabello verde guiaba el camino, sonriendo con malicia. Estaba convencido de que Kai había caído en su trampa mortal. Frente a un enorme edificio industrial, Kai se detuvo. Podía sentirlo. Muchas personas ya lo estaban esperando. Un grupo de combatientes de la Undercity permanecía de pie frente a él. Todas sus miradas estaban fijas en un solo objetivo: Kai. Los hombres quedaron sorprendidos al verlo. Nunca antes habían visto a alguien con un negro tan absoluto. Uno de ellos se burló, preguntando si se había caído en un charco de tinta. Su líder, un hombre con sombrero alto y gafas oscuras, lo recibió con una sonrisa arrogante. El hombre de cabello verde se acercó rápidamente, tratando de alejarse lo más posible de Kai. Con nerviosismo, informó que había traído al objetivo según las órdenes. El asistente no parecía impresionado. Notó de inmediato que su subordinado había perdido su color. Con frialdad, dijo que alguien sin color no tenía ningún valor, y como ya no servía para nada, decidió que tampoco merecía vivir. Con un solo ataque brutal, lo eliminó. El cuerpo del hombre salió disparado, y terminó convertido en cenizas opacas frente a Kai. El asistente suspiró con molestia, como si aquello hubiera sido una pérdida de tiempo. Luego volvió su atención hacia Kai. Dijo que no había cambiado en lo más mínimo. Kai ignoró sus palabras y exigió saber dónde estaba Mary. El asistente soltó una risa. Dijo que Kai debió haber obedecido desde el principio, y que mientras más se resistiera, más sufriría Mary. Incluso mencionó que, aunque fuera una sin color, todavía podía ser útil. En ese momento, Kai dejó de hablar. La energía oscura comenzó a concentrarse en su brazo. Una enorme y aterradora ola de tinta negra explotó desde su cuerpo, devorando el aire a su alrededor. La sonrisa del asistente desapareció. Podía sentir esa presión brutal. La tinta negra latía como si estuviera viva, lista para devorarlo todo. La explosión de energía sacudió toda la zona. Mientras tanto, en otro lugar, una figura misteriosa estaba sentada en una gran sala. Un subordinado llegó corriendo con urgencia. El gerente preguntó qué estaba pasando. El subordinado explicó que alguien estaba arrasando todo afuera, y le pidió que interviniera de inmediato. De vuelta en el campo de batalla, Kai destruía a los enemigos sin esfuerzo. El asistente comenzó a entrar en pánico. Se dio cuenta de que estaban enfrentando a un monstruo. Ordenó a sus hombres que lo detuvieran como fuera, pero era inútil. Kai avanzaba sin detenerse, atacando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Entonces, el gerente apareció. Su cuerpo era enorme, cubierto de tatuajes, y su presencia imponía una presión abrumadora. El asistente recuperó algo de esperanza. El gerente, líder de la base, los miró con desprecio. Se burló de sus hombres por no poder capturar a una sola persona. Kai los observó con frialdad. La reputación de ese grupo no significaba nada para él. Podía sentirlo. El gerente era fuerte. El asistente lo elogió, recordando que había sido un pionero de rango A. También advirtió que Kai ya no tendría ninguna oportunidad. El gerente golpeó el suelo. La estructura se rompió bajo su fuerza bruta, pero Kai ya se había movido. Cerró la distancia en un instante. Ambos chocaron en una serie de ataques que destruyeron todo a su alrededor. El gerente sonrió,
disfrutando la pelea, pero Kai permanecía tranquilo, como si todo eso fuera solo un calentamiento. El gerente decidió ponerse serio, lanzó un golpe, Kai no retrocedió. El impacto generó una onda de choque que destrozó el entorno. Entre los escombros, Kai seguía de pie, con una expresión fría. El gerente atacó nuevamente, esta vez con intención de matar. Sus golpes eran pesados, pero Kai seguía siendo más rápido. Kai levantó la mano y activó su técnica. Ingrain. Una ola de energía negra golpeó al gerente, dejándolo expuesto. Sus ojos se abrieron al sentir algo extraño. No era solo un ataque físico, su poder estaba siendo drenado. Un grito desgarrador salió de su boca mientras la tinta negra absorbía su energía. El gerente entendió que no podía seguir conteniéndose, tenía que ir con todo. Liberó su poder, formando una armadura de piedra enorme y llena de picos desde el suelo. Kai observó el cambio. Un estilo de combate normal no sería suficiente. Necesitaba algo más afilado, más letal. Mientras el gerente se preparaba para atacar de nuevo, Kai acumuló una gran cantidad de tinta negra. El aire se volvió frío. Su aura asesina alcanzó su punto máximo. El gerente se quedó paralizado. Nunca había sentido una presión tan intensa. Desde las sombras, comenzaron a aparecer innumerables armas hechas de oscuridad. Esa era la verdadera fuerza del color negro. Kai entrecerró los ojos, con intención de matar. Un poder destructivo se despegó frente a él. Explosión tras explosión sacudió el distrito industrial mientras la batalla alcanzaba su punto máximo. Kai atacaba sin descanso, creando distintas armas negras una tras otra. El gerente empezó a frustrarse. No podía creer la cantidad de formas que Kai podía generar. Finalmente, Kai formó una lanza de tinta negra y se preparó para atacar. Sus ataques eran rápidos, precisos y completamente letales. Cada golpe obligaba al gerente a defenderse con desesperación. Un ataque descendente casi le parte la cabeza, por muy poco logra esquivarlo. Pero Kai no le daba ni un segundo. Seguía presionando sin descanso. Las hojas de tinta negra impactaban contra la armadura de piedra, rompiéndola en pedazos que salían disparados. Y el siguiente ataque ya venía en camino. El gerente empezó a retroceder. Le costaba mantener su defensa. Entonces lo entendió. Todos los ataques de Kai iban directo a su cabeza. La presión no se detenía, ni un solo instante. Su cuerpo reforzado se sentía como papel desgarrándose. No podía creerlo. Su mejor defensa estaba siendo destruida con facilidad. Las armas de Kai eran frágiles, sí, pero sus filos podían cortar cualquier cosa. El orgullo del gerente como ejecutivo Shadow comenzó a derrumbarse. Dejó de contenerse, ignoró todas las órdenes y decidió terminarlo todo. Con un grito lleno de furia, liberó todo su poder. Killer Fist. Un impacto brutal golpeó a Kai, lanzándolo a través de los edificios cercanos. Las estructuras se derrumbaron. El entorno entero fue arrastrado por una fuerza destructiva. Una ola de choque arrasó con todo, sin dejar nada en pie. El gerente observó, esperando que el polvo se disipara, seguro de su victoria. Pero entonces, Kai seguía ahí, de pie, con la misma mirada fría. Toda esa destrucción había sido contenida por su tinta negra. El miedo apareció. Kai comenzó a absorber. El color dentro del gerente estaba siendo arrancado a la fuerza. El gerente no entendía nada. ¿Cómo el color negro podía tener tantas habilidades? Kai avanzó lentamente. Su presión era sofocante. La tinta negra se extendió por el brazo del gerente, como un parásito. Su visión empezó a fallar, y en un instante, fue tragado por una oscuridad absoluta. Kai no dudó. Un golpe pesado impactó su mandíbula. El cuerpo del gerente se estrelló contra el suelo. Su fuerza, su vida, todo estaba siendo drenado. La tinta negra se expandía por su cuerpo como un veneno mortal. El gerente maldijo el color negro, llamándolo injusto. Pero Kai no reaccionó, no le importaba. Lo sujetó del cuello, y sin resistencia, terminó todo. Absorbió hasta el último rastro de su poder. A lo lejos, el asistente lo vio todo, y entró en pánico. Ver al gerente ser destruido así, lo rompió por completo. «¡Monstruo!», gritó, muy asustado. El gerente había caído. Su poder desapareció por completo. Kai quedó de pie entre las ruinas. Su silueta parecía la de un verdadero monstruo. Su mirada era fría, pesada, imparable. Mientras tanto, Mare despertó. El lugar era oscuro y frío. Su cabeza le pesaba. Sus recuerdos estaban confusos. No entendía cómo había llegado ahí. Una luz cayó sobre ella, como si estuviera en un escenario. Una voz habló desde la oscuridad. Dijo que la estaban esperando. Mare preguntó quién era, pero la respuesta no fue buena. Un hombre con bata de laboratorio revisaba datos con interés. Parecía fascinado, sorprendido de que alguien sin color pudiera tener personalidad. Mary reconoció esa voz. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Todos sus recuerdos regresaron de golpe. Esos lentes brillantes no podían ser de nadie más. Era Blanc, el hombre que destruyó su vida y la de Kai. Blanc la saludó como si fueran viejos conocidos. Mary se quedó paralizada. Pensaba que estaba muerto, pero no, seguía vivo. Y ahora era un ejecutivo Shadow. Blanc la llamó su primer experimento. Su sonrisa
daba miedo. Mostró su laboratorio. Un lugar enorme, lleno de cápsulas. Humanos tratados como ganado. Era una pesadilla. Mary no podía moverse. Esto era peor que antes. Mucho peor. Un subordinado llegó con un nuevo resultado de extracción. El líquido no parecía humano. Murray lo enfrentó. Le preguntó si de verdad iba a repetir todo eso. Blank respondió con total calma. Para él, los humanos solo eran fuentes de energía. El sistema de extracción seguía funcionando. Afuera, una explosión sacudió la Undercity. Los escombros volaron en todas direcciones. El pánico se extendió. La gente corría intentando escapar. Pensaban que los criminales habían perdido el control, pero no era eso. Era Kai. Llegó caminando con calma, arrastrando a dos hombres inconscientes, como si no valieran nada. Se detuvo frente a una gran puerta oscura. Sabía que Murray estaba ahí dentro. El asistente, temblando, lo confirmó. Mary estaba en esa instalación. Su voz desesperada temblaba mientras suplicaba que lo dejara vivir. Kai no respondió. Sin mostrar ninguna emoción, lo abofeteó con fuerza, haciendo que su cuerpo saliera despedido contra la pared. Luego llamó a Nero, pidiéndole que rastreara la ubicación de Murray. El pequeño gato soltó un sonido alegre y comenzó a moverse de inmediato, guiándolo. Pero antes de que pudieran avanzar mucho, los guardias ya habían notado la presencia de Kai. Un grupo de matones armados bajó corriendo por las escaleras, gritando que lo matarían. Kai no tenía tiempo para ellos. Mientras más se retrasara, mayor sería el peligro para Murray. La energía de tinta negra comenzó a girar violentamente alrededor de su brazo. Una enorme y afilada espina se formó, irradiando un poder destructivo. Con un solo ataque, liberó una explosión devastadora que destruyó por completo las escaleras, junto con todos los hombres que estaban sobre ellas. Los pocos que sobrevivieron solo pudieron quedarse paralizados, consumidos por el miedo. Dentro del laboratorio, Murray observaba todo con horror. Gritó, llamando loco a Blank, exigiendo saber la razón detrás de tanta crueldad. Blank inclinó ligeramente la cabeza, completamente indiferente. Incluso parecía confundido por la reacción de Murray, como si lo que hacía fuera algo completamente normal. Con calma, admitió que se sentía agradecido de que todos ellos se hubieran convertido en material para sus experimentos. Luego señaló una enorme máquina, similar a un horno industrial. Ahí, comenzaría un nuevo proceso de extracción. Un anciano fue arrastrado hasta la máquina, llorando y suplicando por su vida. Los guardias no mostraron ninguna compasión. Lo golpearon sin piedad y lo obligaron a entrar. El hombre intentó resistirse en la entrada, pero no tenía la fuerza para hacerlo. Su último grito resonó en toda la sala. La pesada puerta metálica se cerró, atrapándolo dentro. El vapor caliente comenzó a escapar, marcando el inicio del proceso. Un líquido espeso y brillante empezó a fluir por tubos transparentes. Una sustancia rosada y luminosa goteaba lentamente hacia un recipiente. Mary no podía moverse. Su rostro estaba completamente pálido. Aquella escena era idéntica a la pesadilla que había vivido años atrás. Blanc observó una pequeña botella dorada que brillaba en manos de su subordinado, fascinado por su belleza. Admitió que sus primeros experimentos fueron un desastre, incluso desperdició las muestras que había obtenido de Murray en el pasado. Pero ahora, explicó que su éxito provenía de extraer el potencial oculto de aquellos que despertaban su color demasiado tarde, no solo humanos. También había descubierto cómo extraer colores luminosos de los monstruos. Con orgullo, afirmó que les había dado significado a esas vidas inútiles, haciéndolas brillar. Luego presentó su mayor logro, una sustancia llamada Mixi. Sosteniendo el líquido púrpura que giraba lentamente, sonrió satisfecho, imaginando todas las formas en que podría utilizarlo. Añadió que incluso las criaturas sin mente podían ser controladas, estimulando su instinto hacia los colores. Mary, completamente asqueada, gritó que todos en ese lugar estaban locos. No podía creer que realmente estuvieran metiendo personas vivas en una máquina, solo por experimentos. Con voz temblorosa, exigió saber si de verdad creía que Shannon Seri permitiría algo así. Blanc simplemente sonrió. Ya esperaba esa reacción, pero no le importaba. Para él, no había nada malo en lo que hacía. Consideraba que su genialidad estaba demasiado adelantada para ser comprendida por gente común. Murray respondió con dureza, preguntando por qué no extraía el color de su propio cuerpo si estaba tan obsesionado. Incluso afirmó que su alma debía estar tan sucia como sus acciones. La expresión de Blanc cambió. Con total calma, dijo que su cuerpo no estaba contaminado en absoluto. Reveló que ya había probado eso por sí mismo. Esa confesión dejó a Murray paralizada. Blanc explicó que durante todo ese tiempo había estado extrayendo color de su propio cuerpo de manera constante. No podía crear algo perfecto sin probarlo primero. Sin dudarlo, se quitó el guante. Debajo, había una prótesis mecánica, la prueba de que había sacrificado su propio cuerpo por su investigación. Describió el color extraído de sí mismo como algo hermoso, con una mirada completamente obsesionada. Frascos llenos de partes de su propia alma estaban cuidadosamente alineados, listos para ser usados en cualquier momento. Mary sintió aún más horror. Le pidió que dejara de hablar. Su lógica enfermiza le revolvía el estómago. Blanc soltó una ligera risa, admitiendo que tal vez se había dejado llevar por su propia genialidad. Luego añadió algo más. Ya sabía que Kai había entrado en la Undercity. El rostro de Murray cambió al instante. Blanc afirmó con seguridad que secuestrarla había sido la forma más efectiva de atraer al primer usuario del color negro. Según él,
Kai siempre la seguía como una sombra, así que era el cebo perfecto. Con arrogancia, añadió que sus hombres probablemente ya habían capturado a Kai. Luego ordenó que se llevaran a Mary mientras esperaban el inicio del evento principal. Con total tranquilidad, comenzó a preparar el laboratorio para recibir a un invitado muy especial. Al parecer, alguien importante vendría a intercambiar su nueva creación, el Mixi. De repente, toda la instalación comenzó a temblar violentamente. Blanc se detuvo, confundido al escuchar el estruendo que venía desde arriba. En un instante, el techo del laboratorio colapsó por completo. Rocas y escombros cayeron, obligando a todos a huir del derrumbe. En medio del polvo, una figura descendió desde lo alto. Kai aterrizó en cuclillas, listo para pelear. Al verlo, Mary finalmente soltó un suspiro de alivio. La escena cambia a la oficina de los pioneros. El ambiente se volvió tenso de inmediato. El consejero Hudson estaba furioso al recibir el informe de que Kai se encontraba en la Undercity, luchando contra una organización llamada Sado. El subordinado explicó que Kai había bajado para rescatar a su amiga, y que además estaba destruyendo una base tras otra. Eso solo hizo que la ira de Hudson aumentara. Exigió respuestas a Camelia con un tono severo. Camelia, sin embargo, se mantuvo tranquila. Explicó que varios escuadrones de pioneros ya habían sido enviados para vigilar la situación y estabilizar el caos. También le recordó que el mejor que nadie entendía el estado actual del mundo, especialmente después de la aparición de la Black Wave. Debido a ese fenómeno, toda la fuerza militar estaba concentrada en las fronteras. En una situación así, pedir refuerzos no era algo sencillo, y resistir con recursos limitados tampoco era una opción inteligente. Hudson entonces preguntó por el paradero del color rojo. Camelia respondió que el recolector DJ había aparecido en otra fortaleza, por lo que Red tuvo que ir a enfrentarlo. Al escuchar eso, la expresión de Hudson se volvió aún más sombría. Comenzó a sospechar que Black Hand estaba detrás de todos estos eventos. Cuando estaba a punto de desplegar fuerzas de pacificación para verificar la situación de Kai, alguien lo detuvo. Un hombre con gafas habló con firmeza, pidiéndole que no actuara precipitadamente. Según él, movilizar tropas sin pensar podría abrir una oportunidad para que las bandas de la Undercity contraatacaran. Reconocía que eran traidores y que merecían ser eliminados, pero no eran débiles. Muchos de ellos eran antiguos pioneros, incluso excoloristas. Si esto provocaba una rebelión, la caída de la ciudad sería solo cuestión de tiempo. Además, admitió que no confiaba en Kai. Para él, el caos actual era prueba de que su juicio no estaba equivocado. Incluso imaginar el desastre que Kai podría causar en el futuro le provocaba escalofríos. Sin dudarlo, declaró que alguien como Kai debía ser eliminado si surgía la oportunidad. Sus palabras dejaron en silencio a Hudson y Camelia. Después de unos segundos, Hudson respiró hondo e intentó calmar la situación. Explicó que su plan no era impulsivo, sino parte de una estrategia bien pensada. Afirmó que Kai era el único pionero capaz de absorber la barrera de la Witch. Eso lo convertía en un recurso extremadamente valioso, que debía ser protegido a cualquier costo. También añadió que Lady Luminous veía un gran potencial en él. Incluso él mismo había apostado su futuro por ese joven. Con voz firme, Hudson declaró que asumiría toda la responsabilidad y que manejaría personalmente la situación en la Undercity, sin importar el riesgo. El hombre de gafas guardó silencio, pero su mirada se volvió fría. La decepción era evidente en su rostro. Siempre había respetado a Hudson. Para él, convertirse en consejero, aun teniendo un color común, era un logro admirable. Pero ahora, ese respeto se había derrumbado. Conteniendo su enojo, dijo que nunca imaginó que alguien a quien admiraba tomaría una decisión tan irracional. Hudson no respondió con ira, solo se disculpó. Prometió que intentaría cumplir con sus altas expectativas en el futuro. Pero esas palabras no cambiaron nada. El hombre sintió que la conversación había sido una pérdida de tiempo. Apretando su bastón, decidió marcharse. Al ver que la tensión aumentaba, Camelia intervino rápidamente. Con tono calmado, trató de suavizar el ambiente, sugiriendo que el hombre quizá estaba demasiado preocupado. Luego propuso un plan: reforzar las tropas, sin actuar de manera precipitada. Explicó que enviaría a otros miembros del equipo rojo para acompañar a las fuerzas de pacificación. Los elegidos eran Hill y Ellie, dos combatientes fuertes que ya habían demostrado su valía desde su primera expedición. Con ese movimiento, Camelia esperaba que el caos en la Undercity pudiera ser controlado rápidamente, sin empeorar la situación. Al escuchar el plan, el hombre de gafas no dijo mucho, solo dio una orden breve pero firme. Debían actuar de inmediato y eliminar todo el caos sin dejar margen de error que pudiera poner en peligro a Shining City. La escena cambia, polvo y escombros llenan el aire, y en medio de la destrucción, Kai aparece, aterrizando con firmeza. Al verlo, Mary lo llama de inmediato, con un tono lleno de alivio. Por otro lado, Blanc se muestra sorprendido. Aunque logró entrar, Kai sabe que su posición no es favorable. Su mirada recorre el entorno con frialdad, calculando cada posibilidad mientras está rodeado de enemigos. En su mente, deja algo claro: la seguridad de Mary es lo primero. Sin dudar,
libera su poder. Una energía negra y densa comienza a acumularse a su alrededor, formando múltiples cuchillas afiladas que flotan como una tormenta oscura. El aura de su técnica, Arsenal of Malice, oprime toda la sala. El ataque se desata en un instante. Una lluvia de armas de energía sale disparada, impactando a los enemigos sin darles oportunidad de reaccionar. Varios cuerpos salen despedidos, otros caen antes siquiera de entender lo que ocurre. Blanc entra en pánico. Retrocede rápidamente, esquivando la lluvia de ataques mientras grita. Sus subordinados, en cambio, no tienen ninguna oportunidad. Las cuchillas negras atraviesan sus cuerpos sin piedad. La explosión de poder también destruye los tubos del laboratorio. El líquido se derrama, el vidrio se rompe y el lugar se convierte en un campo de ruinas. Aprovechando el momento, Kai se lanza hacia adelante. Su cuerpo se mueve a gran velocidad por el aire, directo hacia los dos guardias restantes. Con un solo movimiento limpio, una hoja de energía corta sus cuellos. Ni siquiera alcanzan a reaccionar. Tras eliminar cualquier amenaza cercana, Kai aterriza justo frente a Mary, protegiéndola. Ella lo observa desde atrás, con un alivio imposible de ocultar. El aura de combate de Kai comienza a disiparse. Se gira. Su expresión ahora es mucho más tranquila. Con voz suave, se disculpa por haber llegado tarde y le pregunta si ha estado esperando mucho. En ese momento, Nero emerge de su sombra. El pequeño salta con agilidad y cae directamente en los brazos de Mary. Ella se sorprende, pero enseguida sonríe con alegría, abrazándolo con fuerza. Mary se disculpa por haberlos preocupado. Sus ojos reflejan gratitud mientras le agradece a Kai por llegar justo a tiempo. Kai responde con una leve sonrisa, claramente aliviado de verla a salvo. Mientras tanto, los incolor que ven a los guardias derrotados aprovechan la oportunidad. Gritan con esperanza y corren hacia la salida para escapar. Pero en medio del caos, Blanc vuelve a aparecer frente a Kai. Su expresión es tranquila, como si nada de lo ocurrido tuviera importancia. Observa a sus sujetos de prueba escapar, con un tono de leve decepción, lamentando la pérdida de material. Aún así, no parece realmente afectado. Para él, siempre habrá más. Con una actitud casi amistosa, abre los brazos y saluda a Kai. Dice que le alegra verlo de nuevo, especialmente después de saber que ha despertado su poder. Su risa suena amplia. Lo llama un espécimen único, capaz de soportar ese tipo de fuerza. Su mirada cambia. Se vuelve obsesiva, cargada de una curiosidad inquietante. No puede esperar para extraer el color de Kai y ver qué tan brillante es su luz. Kai no responde, solo lo observa con frialdad. Hay algo en su aura que le resulta familiar. Mary interviene de inmediato, con voz tensa. Le advierte que ese hombre es Blanc, el mismo que casi los mata en el pasado. El nombre hace que la expresión de Kai se congele. Murmura en voz baja. No puede creer que Blanc siga vivo. Blanc responde con sarcasmo. Le reprocha su falta de educación por dudar de alguien que está claramente frente a él. La charla termina. Su expresión se vuelve seria. Saca 3 tubos con líquidos brillantes y los muestra con orgullo. Con entusiasmo, invita a Kai a comenzar el verdadero experimento. Según él, esta pelea decidirá quién es el mejor investigador. Sin esperar respuesta, lanza los tubos hacia Kai, como si fueran un regalo antes de iniciar. Los frascos se rompen justo bajo sus pies. Líquidos morados y amarillos se esparcen por el suelo, filtrándose y reaccionando de forma extraña. Burbujas emergen y un vapor fino comienza a elevarse. Mary grita de inmediato, advirtiéndole que no toque el suelo. Su voz está llena de pánico. Entiende perfectamente el peligro. Blanc, en cambio, sonríe satisfecho. No parece afectado en lo más mínimo por el caos. Con pasos tranquilos, retrocede hacia la oscuridad. Su mano acciona una palanca. El sonido metálico resuena con fuerza. Y entonces, mecanismos ocultos comienzan a activarse. Varias compuertas alrededor de la sala empiezan a abrirse lentamente. Blanc soltó una pequeña risa. Su tono estaba lleno de burla cuando dijo que era la hora de alimentar a sus monstruos de experimento. Desde la oscuridad, esas criaturas comenzaron a aparecer. Al principio eran 1 o 2, pero en cuestión de segundos, su número aumentó rápidamente. Sin ninguna señal, se lanzaron directamente contra Kai. A pesar de estar rodeado, nuestro prota se mantuvo firme. La energía negra comenzó a acumularse en su mano, fluyendo lentamente hasta formar una hoja afilada que latía con un aura densa. Cuando el primer monstruo se acercó, Kai se movió de inmediato. El corte de su espada fue limpio y preciso, eliminando a cada criatura en su camino. Los ataques continuaron sin detenerse. Cada paso de nuestro prota dejaba 1 o 2 monstruos derrotados. A lo lejos, Blanc observaba con expresión indiferente. Recogía los restos de energía con desagrado, como si fueran demasiado valiosos para desperdiciarlos. Su mirada se fijó entonces en la espada negra de Kai. Sin previo aviso, activó un dispositivo en su mano. En un instante, una fuerte fuerza de succión surgió desde el recipiente que sostenía. La energía negra de la espada comenzó a ser absorbida. La luz oscura que envolvía la hoja se debilitó poco a poco,
hasta ser transferida completamente al frasco de Blanc. Él lo sostuvo con firmeza, observando el líquido con fascinación. Mientras tanto, Kai seguía luchando rodeado, pero su movimiento comenzó a cambiar. Sus ataques, antes ligeros, ahora se sentían más pesados, y las pausas entre cada acción eran más notorias. Los monstruos no dejaban de aparecer. La presión aumentaba desde todas las direcciones. Marre observaba desde la distancia, con el rostro tenso. En medio del caos, la atención de Marre se dirigió al suelo. El líquido derramado seguía reaccionando, mezclándose con la energía dispersa. Sin dudarlo, se movió. Corrió hacia una de las máquinas que aún seguía intacta en una esquina. Sin perder tiempo, empezó a manipular el panel con rapidez, forzándolo a funcionar. Sus manos no se detuvieron hasta que logró arrancar una gran manguera conectada a la máquina. No fue fácil. La manguera estaba firmemente sujeta, pero Marre insistió hasta arrancarla con un tirón fuerte. Con voz firme, le gritó a Kai que no tocara el suelo. Luego levantó la manguera y la golpeó contra la superficie. En un instante, la electricidad explotó y se extendió por toda la sala. En segundos, el lugar quedó cubierto por corrientes eléctricas peligrosas. Los monstruos fueron alcanzados de inmediato. Sus cuerpos se sacudieron violentamente mientras la electricidad los recorría sin piedad. Uno a uno comenzaron a caer. Algunos se desplomaron al instante, mientras otros resistieron apenas unos segundos antes de caer también. Blanc quedó inmóvil en medio del campo destruido. Los cuerpos de los monstruos estaban esparcidos por todas partes, algunos aún ennegrecidos por la descarga eléctrica. Su expresión se quebró. El hombre que antes se mostraba confiado, ahora solo podía observar cómo su obra era destruida en segundos. Frente a él, Kai y Marre permanecían de pie. Ambos observaban los restos del combate, mientras pequeñas chispas aún flotaban en el aire. Marre gritó de inmediato, indicándole a nuestro prota que esa era su oportunidad. No había tiempo que perder. Kai se movió sin dudar. Se acercó a los cuerpos de los monstruos caídos, y colocó su mano sobre ellos. En un instante, la energía comenzó a fluir. El drape en su brazo se activó. El indicador de almacenamiento se encendió, llenándose poco a poco mientras los pigmentos eran absorbidos. La energía negra giró con fuerza, formando un remolino alrededor de Kai y su arma. El aire a su alrededor se volvió pesado. Blanc, que observaba desde cerca, quedó paralizado. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver la cantidad de energía absorbida, mucho mayor de lo que esperaba. Sus dedos temblaron al señalar a Kai. El remolino de energía continuaba creciendo, liberando una presión cada vez más intensa. Nuestro prota permanecía inmóvil en el centro. Su expresión no cambió, como si todo aquello fuera algo que ya dominaba por completo. Por otro lado, Blanc comenzó a perder el control. Una pequeña risa escapó de sus labios, transformándose en un murmullo obsesivo. Sus monstruos ahora no eran más que una fuente de energía para Kai. Y esa escena, en lugar de asustarlo, lo fascinaba aún más. Sin previo aviso, Kai desapareció de su lugar. En el siguiente instante, apareció justo frente a Blanc. Su espada negra descendió con fuerza hacia él. Un fuerte impacto resonó en el lugar. El ataque fue detenido. Blanc lo bloqueó, usando su brazo mecánico. El sonido del metal chocando resonó por toda la sala medio destruida. A pesar de estar en desventaja, Blanc dejó escapar una ligera sonrisa. Su mirada seguía tranquila, como si aún tuviera todo bajo control. Retrocedió unos pasos, evitando forzar el combate cuerpo a cuerpo. En un instante, sacó dos pequeños tubos brillantes. Sin dudarlo, los conectó a su brazo mecánico. Un clic seco confirmó la conexión. El proceso de inyección de Mixit comenzó. El líquido fluyó dentro, provocando una reacción inmediata. El brazo mecánico de Blanc empezó a emitir una aura púrpura intensa, latiendo con fuerza. Su energía aumentó drásticamente. Con ese nuevo impulso, lanzó un golpe. La presión fue tan fuerte que obligó a nuestro prota a retroceder. Su risa volvió a escucharse. Mientras hablaba, trazaba una comparación entre ambos. Según él, no eran tan diferentes. Los dos usaban poder robado para sobrevivir y volverse más fuertes. El mecanismo de su brazo se activó otra vez. En un movimiento rápido, lanzó un corte con sus garras de energía. Una hoja verde atravesó el aire, impactando contra Kai. El choque de energía sacudió el lugar. Nuestro prota resistió el ataque de frente. La batalla volvió a intensificarse. Blanc atacaba sin parar. Cada golpe era más rápido, más caótico. Las cuchillas de energía caían una tras otra, obligando a Kai a defenderse con precisión. El sonido de los impactos y las chispas llenaba la sala. Y aún así, Blanc seguía sonriendo. Mientras luchaba, empezó a hacer una propuesta absurda. Para él, esa pelea no era el final, sino el comienzo de algo mayor. En su mente, Kai no era solo un enemigo, sino alguien digno de ser su aliado. En medio del combate, seguía hablando. Planteaba su visión distorsionada, preguntando si nuestro prota no sentía curiosidad por comprender la verdadera esencia del color. Según Blanc, la habilidad de absorción de Kai y su propio poder de extracción eran la combinación perfecta para alcanzar la verdad absoluta. Su obsesión era evidente. Incluso comenzó a elogiar a nuestro prota sin reservas. Para él, robar el color de otros era un poder que siempre había deseado. No dejaba de hacer preguntas, como si intentara descubrir el secreto detrás de esa sensación, como si fuera un misterio que debía resolver. Pero Kai no respondió. Su mirada permanecía fría, vacía,
sin emoción. La voz de Blanc empezó a volverse inestable. Incluso llegó a suplicar por una parte del poder de nuestro prota. Su petición sonaba enfermiza, completamente fuera de control. De repente, atacó. Su brazo mecánico, cubierto de energía verde, se lanzó hacia adelante. El golpe aprovechó la corta distancia, impactando directamente contra Kai. Por un momento, todo quedó en silencio, pero la expresión de nuestro prota no cambió. A pesar del impacto, no mostró dolor. En cambio, la energía del drape de Blanc comenzó a ser absorbida. El flujo de color cambió de dirección, siendo succionado por Kai sin posibilidad de detenerlo. Blanc se sorprendió, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Con un movimiento firme, nuestro prota contraatacó. El golpe lo lanzó lejos, destrozando parte de la sala al impactar. Blanc cayó al suelo, respirando con dificultad. Sin embargo, en medio del dolor, su expresión volvió a cambiar. La admiración regresó. Ahora entendía que el poder de Kai superaba todo lo que había imaginado. Todo lo que usaba terminaba siendo absorbido. Al darse cuenta de la desventaja, tomó otra decisión. Sacó el líquido negro que había recolectado antes. Sin dudarlo, lo introdujo en su propio drape. El cambio fue inmediato. El miedo desapareció de su rostro, reemplazado por una emoción aún más intensa. Su brazo mecánico comenzó a absorber ese poder oscuro. Una energía negra densa empezó a emanar de él. Blanc lo llamó extracción negra. Aunque sabía el riesgo, no se detuvo. Para él, el peligro era parte del experimento. Era lo que hacía todo más emocionante. La energía negra envolvió su cuerpo. Su aura creció, volviéndose inestable. Cuando el proceso terminó, su apariencia había cambiado. Su brazo ahora estaba cubierto por una oscuridad intensa, liberando una presión mucho mayor que antes. Intentó decir algo, pero no terminó la frase. Se lanzó hacia adelante a toda velocidad. Al mismo tiempo, Kai levantó el puño. El choque fue inevitable. Una onda expansiva sacudió todo el lugar. El suelo tembló. El polvo se elevó. El impacto resonó por toda la sala. Ambos comenzaron a intercambiar golpes, ataque tras ataque, a una velocidad brutal. Cada choque generaba explosiones de energía, destruyendo aún más el entorno. Y en medio de esa batalla, Blanc volvió a hablar. Blanc reconoció el poder de nuestro prota, e incluso volvió a intentar convencerlo de colaborar en el futuro. Para él, ese encuentro era destino. Pero Kai se negó. Su respuesta fue corta y fría. Le ordenó que dejara de hablar. Blanc soltó una risa. Entonces empezó a insinuar el motivo detrás de ese rechazo. El nombre de Marre salió a relucir, y con eso, lanzó una acusación. Dijo que Kai nunca había sido realmente el mismo. Sus palabras comenzaron a profundizar más. Nuestro prota guardó silencio. Blanc continuó, hablando de un vacío dentro de él. Según él, todo lo que Kai había visto y sentido, solo lo había llevado a querer robar el color de otros. Esa acusación quedó flotando en el aire. De repente, una llave inglesa salió volando desde la distancia. El golpe impactó con fuerza en la cabeza de Blanc. Él hizo una mueca de dolor. Mary estaba de pie, con una expresión llena de furia. Su voz resonó fuerte, interrumpiendo todo lo que Blanc había estado diciendo. Lo criticó sin dudar. Para ella, comparar a Kai con alguien como Blanc era un insulto. Siguió hablando, dejando claro que nuestro prota seguía siendo el mismo, que todo lo que había vivido no era algo que Blanc pudiera entender. Pero su enojo no terminó ahí. Marre empezó a lanzar herramientas una tras otra, obligándolo a callar. En medio de todo eso, nuestro prota sonrió, lentamente. Una leve sonrisa apareció en su rostro. La energía negra volvió a concentrarse a su alrededor. El aura creció, más densa, más pesada. Blanc se quedó inmóvil. El poder de Kai seguía aumentando. Nuestro prota giró levemente hacia Marre, le dio las gracias, y en el siguiente instante, se lanzó hacia adelante. El ataque llegó. Un golpe directo impactó a Blanc. Él logró bloquearlo, pero el impacto fue demasiado. El drape en su brazo comenzó a deformarse por la presión. En ese momento, Blanc entendió algo. Su cuerpo no podía soportar el poder del color negro que había absorbido. Kai no dejó pasar la oportunidad. Se movió a gran velocidad. En un instante, ya estaba frente a él. El siguiente golpe lo estrelló contra el suelo. El impacto sacudió todo el lugar. El suelo se rompió, y una onda expansiva se extendió en todas direcciones. Los escombros salieron disparados. El polvo llenó el aire, dejando un ambiente pesado tras la batalla. Marre corrió de inmediato hacia nuestro prota. Su voz estaba llena de preocupación. Se sintió aliviada al ver que aún podía mantenerse en pie. Kai la tranquilizó brevemente. Le aseguró que estaba bien. Luego, la atención de Marre se dirigió a Blanc. Con duda, preguntó si aún podía levantarse. Nuestro prota también miró en esa dirección. El cuerpo de Blanc yacía a lo lejos. Estaba al límite. Sin pensarlo mucho, Kai decidió acabar con todo ahí mismo. Sacó lentamente un cuchillo. Su decisión era fría. Sin dudas, mientras Blanc siguiera vivo, todo esto no terminaría. Pero entonces, nuestro prota se detuvo. Su mirada se endureció al notar un pequeño movimiento. Blanc seguía vivo. Su cuerpo estaba destrozado, pero una risa débil escapó de sus labios. A pesar de haber llevado su poder al límite, no había logrado derrotar a Kai. Eso debía ser el final. Pero en lugar de rendirse, su obsesión creció aún más. Para él, si hubiera podido robar más color de Kai, el resultado habría sido distinto. Blanc no pensaba rendirse. Su obsesión lo empujaba más allá de todo, incluso ignorando su propia vida. Por un momento,
todo quedó en silencio. Y entonces, una enorme explosión lo sacudió todo. El impacto golpeó a Kai y Mary sin aviso. Mary se sobresaltó. Nuestro prota reaccionó de inmediato, jalándola hacia él para protegerla de los escombros. Al mismo tiempo, el plan final de Blanc comenzó. Toda la sala de extracción había sido preparada con cargas de tinta inestable. El caos y la pérdida de contacto con la organización hicieron que los superiores decidieran borrar toda evidencia. Ese lugar iba a ser destruido por completo. Para Blanc, no era un final trágico, era su última oportunidad. Otra explosión ocurrió. La onda expansiva lanzó a Kai y Mary lejos. Sus cuerpos cayeron en una zona cubierta por líquido negro. Nuestro prota buscó a Nero entre el caos. A su alrededor, la tinta se acumulaba, formando un mar oscuro bajo tierra. Se dieron cuenta demasiado tarde. Mary ya había caído dentro. Kai intentó alcanzarla, pero estaba demasiado lejos. El cuerpo de Mary comenzó a hundirse lentamente. El líquido negro empezó a reaccionar. La situación empeoraba cada segundo. Nuestro prota entendió algo. La única opción era absorber toda esa tinta, pero el tiempo necesario es demasiado. Mary no podrá resistir tanto. La única opción es tocarla directamente, pero la distancia entre ellos es imposible de acortar a tiempo. En medio de esa presión, una voz extraña susurra en la mente de Kai. Una pregunta que lo sacude por completo. Si la oportunidad de obtener una luz hermosa tuviera como precio perderla, ¿estaría dispuesto a aceptarlo? El líquido negro sigue avanzando. La oscuridad comienza a envolver su cuerpo. La presión afecta su mente. Sus pensamientos empiezan a tambalearse. Entonces, recuerdos del pasado aparecen. El barrio pobre donde crecieron vuelve a su mente. Kai y Mary, siendo niños, riendo, corriendo, disfrutando pequeños momentos de felicidad en medio de la escasez. Ese recuerdo se siente cálido. En medio de la desesperación, nuestro prota concentra todo su poder. Intenta absorber el color del cuerpo de Mary. Las palabras de ella resurgen. Cada persona tiene su propio color, su propia luz. Una creencia que nunca desapareció, ni siquiera cuando el mundo fue cruel con ellos. Esas palabras resuenan. El color no se obtiene de inmediato, se comprende poco a poco. Se encuentra siguiendo el propio camino. Todos esos recuerdos se unen. Sin Mary, Kai nunca habría entendido nada de eso. Sin ella, seguiría atrapado en el vacío. Y ahora, la persona que le dio una razón para seguir adelante está a punto de desaparecer. Kai la mira, su cuerpo se tensa. La duda desaparece. Sin vacilar, avanza. La llama por su nombre en medio del caos. Le exige que resista. La promesa que hicieron no puede terminar aquí. No lo permitirá. En un instante, la alcanza. La abraza con fuerza. El cuerpo de Mary está frío. Su rostro pálido, su respiración casi inexistente. Eso le aprieta el pecho. El sudor corre por su rostro. Algo no está bien. Ya absorbió toda la tinta negra, pero Mary no reacciona. En medio del pánico, nota algo. Una luz débil, un brillo suave, comienza a surgir del cuerpo de Mary. Lento, pero constante. Es cálido, muy diferente a cualquier energía que haya visto antes. No es agresivo, no es caótico, es tranquilizador, como si ocultara algo que siempre estuvo ahí. Kai no aparta la mirada. La luz se intensifica, brilla desde lo más profundo de su cuerpo. Parece viva, como si tuviera forma, pero aún no se revela por completo. Con cuidado, Kai se mueve, toma la mano de Mary, intenta alcanzar esa luz. Y en ese instante, todo cambia. Su mirada baja hacia su pecho. La luz explota. Un brillo dorado intenso estalla hacia afuera. Se expande por toda la zona. La niebla negra es expulsada de inmediato. No puede resistir esa luz. El lugar, antes oscuro, ahora se llena de un resplandor cálido y calmante. Los ojos de Kai se humedecen. La tensión en su rostro desaparece poco a poco. Es reemplazada por alivio. Esa luz le pertenece a Mary. De pronto, su cuerpo se sacude. Mary despierta. Toma una bocanada de aire, como si regresara de la muerte. Tose ligeramente. Su respiración aún es inestable. Kai se acerca de inmediato. El alivio es evidente en su expresión. Mary se sienta lentamente, aún confundida, intentando entender lo que ocurrió. Mira sus manos. La luz sigue ahí. Su cabello rubio ahora brilla con un tono dorado suave. Una energía cálida la envuelve. Su expresión está llena de sorpresa. No logra comprenderlo. Kai, en cambio, se mantiene atento. Observa cada detalle, asegurándose de que no haya nada extraño. Mary niega suavemente. Se siente normal, a pesar de la luz. No hay tiempo que perder. Kai le dice que deben irse. Las explosiones han bloqueado la mayoría de las salidas, pero aún puede haber otra ruta. Antes de moverse, algo cae desde los escombros. Una pequeña criatura salta con agilidad y aterriza sobre los restos. Es Nero. Su sonido característico rompe el silencio. Sus ojos destacan en la oscuridad. Kai y Mary voltean de inmediato. Y entonces, dos figuras aparecen entre los escombros. Gale avanza con calma. Observa el lugar, sin prisa. A su lado, Eli ya está preparado. Su mirada es afilada. Analiza todo alrededor. Ambos confirman que la zona es segura. Después de eso, Gil hace una señal breve. Les indica a Kai y Mary que es momento de salir. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Después de eso,
Cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue tu parte favorita del manhwa? Así que no sean tímidos, no se pierdan como yo al momento de subir este genial manhwa. Dejen sus comentarios, los estaré esperando. Si quieren otra parte de este increíble manhwa, digan colores en los comentarios. Gracias por todo su apoyo. De verdad, muchas gracias. Pongan la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún capítulo. Nos vemos en la próxima.